Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar otro mes más aquí con todos vosotros conectados. Este webinar que hemos planteado es sobre estimulación cardíaca fisiológica. Creímos con Susana Bombín, que es la vocal del grupo de electrofisiología y estimulación cardíaca de la EC, que era un tema bastante importante y relativamente novedoso, que merecía la pena poder celebrar un webinar, y que Patricia Gracia era la persona indicada para hacerlo. Sabemos todos somos conocedores, ¿no?, que el número de implantes de dispositivos cardíacos en nuestro país ha tenido un evolutivo exponencial. Acabo de mirar las cifras del último registro de la Asociación del Ritmo de la SEC, y el último registro, que es el publicado, que es del 2021, porque siempre hay como un año de decalaje, se implantaron 38.900 dispositivos de estimulación cardíaca en España, lo que supone un 8,3% más del año anterior. Y referente a los dispositivos de resincronización cardíaca, que es a modo general lo que podríamos estar hablando esta tarde, ¿no?, de la estimulación fisiológica, de intentar resincronizar la disincronía cardíaca, había aumentado casi un 9% respecto al año 2020. Así que creímos que era oportuno tratar este tema, y creo que será de interés para muchos de vosotros, no solo para aquellos que estéis en electrofisiología, sino también para todas aquellas enfermeras que veis pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque muchos de los pacientes, algunos de los pacientes con insuficiencia cardíaca acaban con dispositivos de estimulación para intentar, pues eso, resincronizar el corazón y aumentar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para obtener una mejoría clínica, con lo cual yo creo que será un webinar muy productivo para todos y todas nosotros enfermeras que nos dedicamos a la cardiología. Agradecer, antes de empezar, para que no se me olvide, a todos los que estáis conectados, que cada mes sois más y de más lejos. Nos alegra mucho tener compañeros de países de Sudamérica que se conectan a estas sesiones, nos alegra un montón. Agradecer también, para que no se me olvide, a Susana Bombín, la vocal del grupo de trabajo, por su predisposición. Siempre que le pedimos algo, siempre que contacto con ella, siempre me echa un cable, y fue la persona que coordinó la posibilidad de hacer esta sesión esta tarde. Y agradecer, como no, a Patricia Gracia Pomares su disposición y sus ganas para darnos esta charla esta tarde. Patricia es enfermera en la unidad de arritmias y electrofisiología cardíaca desde 2016, si no me equivoco, en el Hospital Universitario de Vinalopó de Elche, y nos va a hablar sobre la estimulación fisiológica. Ella lo ha titulado como la nueva era. Así que, Patricia, cuando quieras. Perdona, antes de empezar, recordaros a todos la importancia de tener los micrófonos apagados para evitar interferencias mientras Patricia dé la charla, y que la sesión está grabada y será colgada en la web de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y en nuestro canal de YouTube. Y también, que he pasado por el alto, presentarme. Voy pensando que ya me conocéis todos porque soy bastante reincidente en estas sesiones. Mi nombre es Isaac Moll, tengo el placer y el honor de ser el presidente de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y soy enfermero. Siempre digo que tengo el corazón partido porque me dedico a la hemodinámica y a la electrofisiología y estimulación cardíaca pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Voy a estar aquí intentando comoderar esta sesión, recogiendo todas las preguntas que tengáis, que podéis ir haciendo por el chat, y que intentaremos dar unos 10 minutos finales para que Patricia nos pueda ilustrar con sus respuestas. Así que, Patricia, nada más cuando quieras. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Como dice Isaac, muchas gracias por la asistencia y espero que también al final participéis y también nos mostréis vuestra experiencia, que es lo que he querido yo hacer esta tarde. He querido hablar de la estimulación fisiológica, que, como comenta Isaac, es una técnica muy novedosa y que, como sabéis, está arrasando en todas las salas de estimulación cardíaca.
y bueno, es bastante interesante. Voy a hablar de la estimulación cardíaca, del papel de enfermería y por último os he querido contar unos casos clínicos de mi hospital que me han parecido interesantes. Bueno, la estimulación cardíaca. La estimulación convencional que todo el mundo conoce, en DAPs del ventrículo derecho, produce un patrón ventricular similar al del bloqueo de rama izquierda. Este tipo de estimulación produce una asincronía intra e interventricular, produciendo un efecto deleterio sobre la función ventricular. Ya en el año 2000 hay estudios como el estudio David, en el que se habla de esta situación y la necesidad de empezar con nuevas técnicas de estimulación. Es en el siglo XXI cuando se empiezan estas nuevas técnicas y en el 1998 empieza la terapia de sincronización cardíaca. Esta terapia, conocida por todos, se usa para corregir la desincronía electromecánica y así aumentar el gasto cardíaco del paciente y mejorar su función ventricular. Pero no todos los pacientes son respondedores ante esta terapia, por lo que hemos tenido que evolucionar y buscar alternativas de estimulación. En el año 2000 se empieza ya a hablar de la estimulación del GIS. Esta estimulación proporciona una activación eléctrica simultánea de los ventrículos a través del sistema del GIS, que es más fisiológica que la estimulación convencional del ventrículo. Esta técnica nos encontramos con QRS bastante estrechos, muy similares al fisiológico. Lo que pasa que hemos visto, se ha visto con la evidencia, que es bastante compleja. Los umbrales son normalmente elevados. Esto conlleva una reducción de la longevidad de la batería y el sensado de la onda R suele ser mala por la zona donde se implanta el electrodo, que es la zona del GIS. También hay que tener en cuenta que si el paciente evoluciona su enfermedad de conducción, puede producir un bloqueo infragisiano en el cual este tipo de estimulación no nos garantiza que el ventrículo se contraiga, por lo que además en algunos pacientes se tiene que colocar un electrodo en el ventrículo derecho como backup. En estos casos, pues también aumentaría el gasto económico, aparte de tener que añadirle otro electrodo. Por lo tanto, no nos podemos quedar así y hemos seguido evolucionando y ya es en el año 2017 donde el doctor Wang empieza una nueva técnica, la técnica de estimulación cetal profunda para estimulación selectiva de la rama izquierda. Este tipo de técnica también conseguimos QRS muy estrechos por la zona de estimulación. Es más reproducible y estable que la técnica del GIS y además conseguimos parámetros de umbrales insensados mucho mejores, garantizando capturas de miocardio circundante en caso de progresar la enfermedad del sistema de conducción. Ya no es necesario dejar un backup en ventrículo derecho en estos casos, pero sí que hay que tener en cuenta que si el paciente acude a la sala ya con un bloqueo de rama derecha y izquierda, disculpe, al estar mapeando la rama derecha para el implante, puede producir el paciente una asistolia y enfermería tiene que estar atenta en estas situaciones para poder atender con rapidez y ayudar al implantólogo para continuar con el implante. Nosotros en nuestra sala, en algún momento, en algún caso que nos ha ocurrido esto, hemos colocado el electrodo que íbamos a implantar en la aurícula, en el ventrículo derecho en un principio, para usarlo de backup, mientras implantamos el electrodo de rama izquierda. Una vez que ya está colocado, usamos el cable de backup y lo colocamos ya en la aurícula. Como ha dicho Isaac, salieron unas guías de 2021 en las que ya se hablaba de la estimulación gisiana. En ella se habla lo que os he comentado del cable de seguridad, pero en estas guías tampoco habla demasiado de la rama izquierda, dado que era una técnica muy novedosa y aún no había demasiadas evidencias y por eso a día de hoy, en el 2023,
han sido necesarias salir un nuevo consenso europeo donde habla de la rama izquierda. Entonces está Óscar Cano, que es uno de los popes de rama izquierda de España y de Europa, y bueno, quería nombrarlo en la charla. Sobre el papel de enfermería, quería destacar el checklist del intervencionismo, la correcta monitorización del paciente y bueno, es muy importante la especialidad de enfermería en la sala. La enfermera que está en este tipo de intervenciones debe ser una enfermera avanzada en la cual conozca el uso y el montaje del polígrafo y de toda la maquinaria necesaria, además de anticiparnos a complicaciones en la intervención y luego hablar un poco del seguimiento remoto. El checklist del intervencionismo, como todos sabéis, es una defensa del sistema ante cualquier fallo humano, ya sea tanto del paciente como de los sanitarios, y nos sirve para no olvidarnos de ningún paso y bueno, no tener ningún error. Este es el checklist de mi hospital, es bastante completo, se divide en 3 partes, el preprocedimiento, el intraprocedimiento y el postprocedimiento. Bueno, pues decir que este tipo de checklist es obligatorio y necesario para así no tener ningún error. La monitorización del paciente también es una parte muy importante de enfermería. Como cualquier implante, dispositivo cardíaco, el paciente tiene que estar monitorizado con un monitor continuo. En algunos casos también con monitorización invasiva, dependiendo del paciente que acuda a la sala. Además del polígrafo, la enfermera debe de saber montar el polígrafo y usarlo. Y bueno, la colocación de los patches de desfibrilador, que eso es obligatorio en todo dispositivo cardíaco con los latiguillos, y el analizador y los conectores necesarios para usar también junto con el polígrafo. En la sala, en una sala normal, un implante convencional, no estamos acostumbrados a ver ni el polígrafo ni la caja de pines. En cambio, para este tipo de implante es necesario para poder analizar el electrodo intracavitario y poder medir en el momento del implante el QRS. Para ello, enfermería debe de tener una formación y debe de ayudar al implantólogo durante el procedimiento. Además de conocer el adaptador que se añade a este procedimiento, porque todos conocemos los cables del analizador de los 4 cocodrilos, pero en este caso son unos cables de analizador que vienen con 2 cables. Uno va conectado a la caja de pines para poder leer el canal intracavitario y el otro cable va unido al analizador que sería para el auricular. El material de la rama izquierda, el primero que la casa comercial que salió fue Medtronic. Tiene 2 vainas, una más fina y una más rígida. Dependiendo del material, pues usamos un introductor de 7 o de 9 French. La característica de este material es el cable que se usa, es un cable sin lumen de 69 centímetros y 4 French. La hélice es una hélice fija, no es retráctil y la verdad es que las veces que yo lo he visto usar penetra muy bien en el septo y vamos, es fácil por lo menos lo que me comentan, más que la convencional. También Boston sacó un material de 4 curvas. En este caso sí que se usa un cable de DVT Plus, que es el que usamos en este hospital de 59 centímetros. Este sí que tiene una hélice que es retráctil y como os he comentado, si en algún procedimiento
Ha tardado más de la cuenta en localizar la rama, sí que el tener que sacar y meter la hélice en varias ocasiones a veces ha producido que falle la hélice y tengamos que cambiar el electrodo. No sé si os ha ocurrido también a vosotros, pero bueno, esto es algo que puede pasar. Biotronic también tiene un material de rama y bueno, según me han comentado, Abbott también va a sacar un nuevo material para el verano. Todo este material necesita una cuchilla para la hora de retirarlo, como similar al de seno coronario. Bueno, la técnica, la vía de acceso venosa es similar al implante de marcapasos convencional. Se usa la técnica de Seldinger y la vena que canalizan depende del implantólogo, normalmente de la subclavia o la cefálica. El introductor que se utiliza dependerá de la vaina que usen, ya sea de 7 o 9 French. Y una vez que el implantólogo prepara el material específico, introduce la guía de 0,35 junto con la vaina, pasando la vaina, y una vez que está ya introducida la vaina, mete el electrodo. En ese momento empiezan a mapear en la zona. Podemos ir mirando en el polígrafo el canal intracavitario buscando potenciales de rama izquierda, y una vez que localizan la zona de interés, que es el septo medio, introducen el electrodo hasta encontrar un QRS estimulado con unas características de negativo en D3, positivo en D1 y el mellado en V1, lo que se dice las orejas de burro. ¿Cuándo debe de parar de introducir el cable? Bueno, pues cuando se vea una R' clara y constante, y cuando el tiempo de activación del ventrículo izquierdo sea menos de 100 milisegundos, tanto en V5 como en V6. Bueno, ¿qué ocurre cuando estamos revisando el electrodo y de repente vemos que hay un aumento brusco de umbrales y una caída brusca de impedancia? En esos casos podemos pensar que hemos pasado demasiado el electrodo por el septo y lo hemos perforado. En ese caso no ocurre nada, se retira un poquito el cable, se moviliza a un lado, arriba o abajo, y en ese momento se vuelve a mapear en la zona. La zona de localización anatómica en la rama izquierda, bajo mi experiencia, es verdad que lo que yo he observado en la sala es que es complejo. Hay estudios como el MELOS que ayuda bastante a localizar las zonas de la rama. Siempre van ayudadas con la escopia, pero bueno, aquí lo importante es el trabajo de día a día y nosotros cuando empezamos con la rama tardamos incluso 3-4 horas en implantar el marcapasos hasta que localizamos la zona y conseguíamos una estimulación selectiva de la rama. Hoy en día pues tardamos entre 1 o 2 horas a implantar, dependiendo de cada paciente, pero es verdad que la curva de aprendizaje es importante y son técnicas nuevas y al principio cuesta. Son importantes las oblicuas, tanto derecha como izquierda, y bueno, nosotros en la sala de aquí manejamos las copias de enfermería, así que también tenemos que estar formadas para ello. Este es un ejemplo de una eco tras un implante, y aquí se puede observar el electrodo justo en la zona del septo medio. Las características del electrocardiograma, cuando conseguimos estimular la rama izquierda, debe de ser en V1, debe de tener R', las orejas de burro, además de analizar el potencial de acción, de rama, perdón, y luego ir midiendo durante el mapeo tanto V5 como V6 hasta encontrar un tiempo de activación de ventrículo izquierdo menor de 100. Como hemos visto durante este tiempo, y seguro que vosotros también lo habéis visto, en el electrocardiograma, cuando estamos en la zona de interés y empezamos a estimular, vemos como el QRS se estrecha,
pero no tiene las características típicas de la rama. Hacemos una prueba de umbral y cuando vamos bajando la salida vemos como de repente estimulamos en la zona selectiva de la rama izquierda. En ese momento cambia el QRS y vemos el electrocardiograma típico de la estimulación de rama izquierda. Eso pasa porque deja de estimular el miocardio y aparece la estimulación selectiva. He puesto un ejemplo. Y bueno, sobre las complicaciones, lo importante, como unas cosas que hay que tener en cuenta en esta técnica, es cuando el paciente viene con un bloqueo de rama izquierda y tenemos que estar pendientes por si el paciente hace una sistolia o un bloqueo de AV de alto grado. Aparte de embolia, de neumotoras por el tema del área de acceso, pueden aparecer taquicardias malignas de TVVFV. Para eso se colocan los parches de desfibriladores y la enfermera tiene que estar atenta para saber actuar ante esta complicación. Y bueno, todo implante cardíaco tiene la complicación de que se pueda perforar y taponar el paciente. En el posimplante tenemos los precoces y los tardíos. En los precoces están las infecciones, el seroma, las dislocaciones, los cambios de parámetros tras el implante. Como os he dicho, a nosotros nos ha pasado con el cable de la hélice retráctil, que en el implante teníamos parámetros perfectos y a posteriori se habían modificado. Nosotros en la unidad tenemos seguimiento de curas de enfermería en una consulta donde realizamos el seguimiento de ese paciente nosotros mismos para intentar prevenir y ver los signos de alarma y no llegar a tener que explantar, por ejemplo, el generador. Perdón. Bueno, ¿es importante la monitorización remota en estos pacientes? Pues sí, es importante y necesaria. Todo paciente con un dispositivo avanzado, tanto como los desfibriladores como los marcapasos TRC y los fisiológicos, tienen que tener un programa de monitorización remota. Relacionado con el paciente, podemos así identificar a los pacientes de riesgo y tomar las medidas necesarias para que no tengan que ingresar en el hospital y mejorar su mortalidad. Podemos ver precozmente a cualquier problema del dispositivo, tanto con problemas técnicos y para solucionarlos. Y en relación a su enfermedad, la monitorización remota podemos ver sus estados hemodinámicos y la posibilidad de una función cardíaca. Bueno, y ahora vamos a los casos clínicos. Este es un paciente de 79 años con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada no isquémica y una FEV de 44%. El paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Este es su electro antes de la intervención. A este paciente se le implanta un marcapasos con estimulación septal profunda y a los pocos minutos de introducir el electrodo en el septo y capturar de forma selectiva la rama, observamos una mejoría de umbrales y de QRS. A las 24 horas este QRS aún era mejor. A este paciente se le hizo un seguimiento de monitorización remota, mejoró tanto su clínica como su función ventricular. Las palabras del paciente fue me habéis devuelto la vida. O sea, la verdad que estábamos muy contentos. Este es otro caso, un paciente de 82 años con un reingreso frecuente por FA de respuesta ventricular rápida.
ni imposibilidad de uso de medicación cronotropa negativa, por bradicardia sinusal, farmacológica y con el contexto de enfermedades del seno. A este paciente se decidió un abordaje con el protocolo de Place and Blade con doble punción subclavia izquierda. En una punción se implanta el electrodo de estimulación central profunda y por la otra punción introducimos el catéter de ablación del Mariner de Electronic y se ablaciona el nodo AV. Con esa misma punción, una vez ablacionado el nodo, metemos el electrodo auricular y se implanta. Y este es el QRS que queda del paciente. Un segundo. Vale, este otro caso, el paciente de 63 años con una miocardiopatía dilatada isquémica y bloqueo de rama izquierda, con indicación de un DAI-TRC. ¿Qué ocurre? Que no pudimos canalizarle el seno coronario. Tiene una indicación 2A y se decide el implante de una estimulación de rama izquierda por imposibilidad del implante en seno coronario. Durante el seguimiento, tras el implante, se observó respuesta a la terapia de resincronización cardíaca mediante estimulación septal profunda, con una mejoría de la FEBI del 50% en menos de 3 meses desde el implante. Este es un paciente de 51 años con una miocardiopatía dilatada no isquémica y bloqueo de rama izquierda en FA permanente con ablación del nodo AV previo e implante de un DAI-TRC en el 2018. Este paciente era portador del electrodo izquierdo en vena lateral óptima y con tratamiento médico óptimo. A pesar de todo esto, el paciente es no respondedor de resincronización cardíaca clásica e ingresa al paciente en la UCI en edema agudo de pulmón recurrente, mientras espera en lista de espera de trasplante cardíaco. Había que hacer algo con el paciente y se decidió realizar una terapia de estimulación secuencial de rama izquierda con vena lateral, mediante el uso del canal de la aurícula abandonado. Este paciente pudo ser dado de alta en domicilio con una mejoría clínica y el descenso de los marcadores del ProBNP. Este tipo de procedimiento tiene un nombre y se llama LOT-CRT, en el cual se usa el ventrículo derecho para el cable del desfibrilador, un cable para el seno coronario y en el canal del VI y un cable de rama izquierda, bueno, en este caso pues se puso en la aurícula. Este es un caso también muy interesante, es un paciente octogenario ingresado en la UCI en shock cardiogénico con disfunción ventricular izquierda severa en posoperatorio de cirugía cardíaca de sustitución de válvula aórtica, anuloplastia mitral y triple bypass coronario con bloqueo auroventricular completo sin escape. Este paciente era portador de marcapasos transitorio epicárdico con fallos de captura y umbrales elevados. Este paciente lo tuvimos que meter urgente al quirófano y era además portador de una vía central yugular, aparte de un drum por el lado derecho, y anteriormente tuvo un drum que se trombosó en el lado izquierdo. Se realizó una flebografía y se objetivó una estenosis de la subclavia y de la vena innominada en su desembocadura de la vena cava superior. ¿Qué hicimos? Pues bueno, no fue posible salvar la estenosis con el material convencional, por lo que se tuvo que recurrir con una monopunción en la vena subclavia. Se introdujo un introductor pediátrico de 4 French, por el cual se pasó 2 guías de angioplastia y gracias al material de 4 French de Medtronic que os he comentado antes, pudimos salvar esa estenosis y bueno, le implantamos el cable rama izquierdo y usamos ese mismo cable para también implantar el cable en la aurícula. Y este fue el QRS que se quedó del paciente. Conseguimos una mejora clínica a las pocas horas e incluso pudimos reducir la mina del paciente que estaba teniendo en la UCI como tratamiento.
Y bueno, por último, este caso es de una mujer de 73 años con una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía y con FEBI 33%, pero con una resonancia sin realce. Se le realizó un tratamiento de marcapasos TRC junto con electrodo de sistema de conducción. Y la verdad es que quedó bastante bien. Se le realizó también un seguimiento con una mejora clínica y de su FEBI. Por lo que estamos ante una nueva era de la estimulación cardíaca. Se llama estimulación fisiológica a través de la estimulación central profunda. Esta técnica ha llegado para quedarse, siendo una alternativa a la terapia de sincronización cardíaca convencional, en los casos como por ejemplo el implante fallido del electrodo del ventrículo izquierdo, junto con el tratamiento LOT-CRT, en miocardiopatía isquémica sin realce en su resonancia. Además, en pacientes no respondedores por mala localización del electrodo del ventrículo izquierdo, en disfunción ventricular ligera y moderada sin indicación de terapia de resintegración convencional, pacientes que están pues, en el límite, y también en algunos pacientes pediátricos, cardiópatas congénitos y bueno, inaccesos vasculares complejos. Bueno, muchas gracias y nada, espero que os haya gustado y también podáis hablar un poquito de vuestras experiencias y ponerlas ahora en común. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por esta charla. La verdad que felicidades porque, bueno, es un tema para mí es apasionante, porque a mí me encanta, pero es que además yo creo que acabar la parte más teórica con estos ejemplos de estos pacientes que no es el paciente típico, pero que son pacientes reales que nos encontramos, ¿no? Has acabado de redondear la sesión. Sí que yo me había apuntado algunos comentarios, creo que es muy importante en el primer caso que has dicho, ¿no? Que me habéis devuelto la vida o alguna expresión así similar, ¿no? Sí, la Que verdad que aparte sí. de la mejoría electrocardiográfica, porque a veces solo nos fijamos, ¿no? En que en la R' de V1, que sí de 3 tiene que ser negativo. No, al final lo que cuenta es el estado clínico del paciente. Y cuando ves la mejoría que ellos mismos te verbalizan inmediatamente, pues yo creo que es el feedback más positivo que podemos tener. Estoy también totalmente de acuerdo con el tema que has comentado del electrodo de hélice fija y hélice retráctil. A nosotros también nos ha pasado, ¿no? Que estás con la hélice retráctil, te está costando encontrar la zona, los umbrales no son buenos, retraes la hélice, la vuelves a sacar, la vuelves a retraer y acabas cambiando el electrodo porque llega un momento que la hélice ya no se retrae más, se queda fija y ya no tienes ninguna otra opción que no sea cambiar el electrodo, aumentando también el coste, ¿no? del procedimiento. Sé que no es... Sí, la verdad es que es una técnica pues, que al principio pues, es una curva de aprendizaje. Muchas veces no es a la primera, hay que estar ahí mapeando y buscando la zona y que la hélice sea retráctil, pues yo es verdad que por lo que he vivido me parece pues, que es un impedimento. A ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero entre ellas está eso, que estás todo el rato, pues entra la hélice, sale hélice y al final pues se estropean. Sí. Y también no sé si compartes conmigo, porque yo creo que lo que sí que la tecnología debería mejorar es el sistema de el momento de cortar la vaina. No Sí, es el momento que dices... Es verdad que en nuestra sala nos lavamos para ayudar al que está implantando a la hora de pelar con la cuchilla y la verdad es que estamos todos cruzando dedos y mirando las copias de por favor, no te muevas, que no se me vaya, no se me vaya la mano en ese momento y tengamos que en las 3 horas que llevamos de implante volver a empezar. Es que lo que te iba a decir, mira, yo lo mismo, pero sin ¿Qué mirar ha la pasado? escopia. Ha Yo pasado, no ¿no? miro la escopia en ese momento, cierro los ojos, cruzo los dedos, Mira para porque que no te dices, salpique y ya. "Joa, llevas 3 horas, ¿no? Ahí intentando movilizar el electrodo, que si el umbral no es bueno, que si ahora cae, que se ha desplazado, que si no se queda bien fijado. Y llega el momento de cortar raca y se te desplaza todo, se te cae el mundo encima. Pero bueno,
También me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto en el polígrafo en tiempo real Sí, del cambio de la estimulación, ¿no? Cuando ya tienes captura de rama izquierda, porque además se ha visto súper bien de pasar de ese QRS ancho con imagen de bloqueo de rama izquierda al típico electro, ¿no? Que ya vemos de la R'. Yo creo que se ha visto súper bien, que a veces sí, cuesta. sí, la verdad es que es algo que a nosotros, por lo menos en la sala, nos ocurre bastante, ¿no? Que estás ahí y dices, "Ay, es que está estrecho, pero no es No exacto, es ¿no? No suficiente, es no nos selectivo". gusta del todo. Y empezamos ahí a hacer el umbral y aparece. Aparece la asignación selectiva y bueno, y en parte es por eso, por la propia salida que estamos haciendo del impulso de la estimulación. Que coges Total, miocardio y no coges la rama justa de la claro, rama tienes ya la pseudodelta esa, ¿no? Ya que tienes izquierda. también estimulación en Sí. En lo miocardio. que se dice, pues la estimación selectiva. Es Totalmente. ahí el momento. La verdad Estoy, que sí, que es impresionante y sobre todo, como dices, la respuesta de los pacientes. O sea, es que el seguimiento del paciente, he llegado a ver pacientes en la cama sin poder dar 2 pasos, implantarle esta técnica y en poco tiempo verlo andar o sea, y verlo entrar por el pasillo andando y decir, pero bueno, y el otro venir con una sonrisa y decir, si es que al final esto es lo que vale la teníamos que pena. haberlo hecho antes. No, Yo esto es creo. lo que vale la pena, la respuesta, sobre todo la respuesta clínica, el mejorar el estado funcional del paciente, que al final no somos una parte, ¿no? de la mejoría de este estado funcional, porque son pacientes con insuficiencia cardíaca que dependen de muchos otros compañeros y de muchos otros especialistas para mejorar en conjunto, pero que yo creo que la estimulación fisiológica, como has dicho, ha venido para quedarse y es un gran cambio, que es lo ideal. Estoy totalmente de acuerdo también, como has comentado, de que cuando hacíamos, y ya hablo en pasado, pero cuando hacíamos la estimulación gisiana, que sí que teníamos umbrales muy altos, ¿no? Y Sí, la tendencia que vemos en la el R implante y sin R y la R. prácticamente. Y la tendencia que vemos en implantes convencionales, endocavitarios, en ventrículo derecho, ¿no? Que a veces tienes umbrales un pelín altos, pero dices, bueno, mañana será mejor. O dentro de unas horas habrá bajado el umbral. En estimulación fisiana no lo veíamos. No, En no. cambio, en la estimulación de ramas sí. Sí, a ver, nosotros hemos interpretado en Gisiano, creo que no sé si fue por el 2019, creo que implantamos algún GIS y es verdad que aparte de que la técnica es complicada, estás ahí horas de tiempo, porque encima habíamos empezado hacía poco con la estimulación fisiológica y luego veías el resultado que sí, que los pacientes son respondedores, pero porque se ve, pero es verdad que te da una inseguridad esas umbrales y lo que he comentado, el bloqueo infragisiano, que es que no lo cubre. Mm. Al final hay que tener cuidado y bueno, que es una técnica que como digo, los pacientes responden mejor a la insuficiencia cardíaca, porque también se ha visto, pero bueno, yo considero que la rama izquierda pues es un paso por delante, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Mira, nos preguntan por el chat, mira, esto también te lo quería preguntar. Tienen preguntas sobre la frecuencia del seguimiento de estos dispositivos, tanto telemático como presencial. Creo que has dado, no la clave, estos dispositivos avanzados como Ujú, resincronizadores tricamerales, gisianos, ramas, y creo que es imprescindible el seguimiento remoto ujú. o a mi modo de ver, así como en Sí, otros dispositivos, bueno, es más dudoso. Siempre evidentemente tiene beneficios porque poder entrar y ver periódicamente como está este dispositivo sin tener que esperar los 9 meses o los 6 meses o el año que lo tengas en visita presencial es muy beneficioso en todos los pacientes, pero yo creo que en estos dispositivos es condición sine qua non que debería hacerse la remota sí o sí, sí. sí, a ver, estos pacientes son pacientes complejos, no son marcapasos por bloqueos AV que le implantas un marcapaso bicameral, a los 3 meses los ves y luego al año,
sino son pacientes que aparte tienen otras teclas, tienen insuficiencia cardíaca, tienen que hacer seguimiento de la FEBI, de la función ventricular, de su tratamiento de optimización médico. Entonces, aparte de ese seguimiento, enfermería tiene una parte muy importante que es la de la monitorización remota. Nosotros en nuestra unidad, todo paciente con marcapasos avanzados se le incluye en el programa de monitorización remota y se hace un seguimiento mensual. La mayoría de estos pacientes es verdad que no tienen muchas alertas porque van bastante bien. Algunos sí que puede ser alguna alerta de descompensación puntual, pero yo no he tenido ningún caso por dislocación del cable ni por caída de estimulación. Pero bueno, esa es mi experiencia, vamos. Nos preguntan también, Alejandro quería preguntar si veis factible con un DAI, estimulación fisiológica con un electrodo de HV. No sé si se refiere a un implante de DAI con un cable desfibrilador, colocarlo en el septo. ¿Eso? No sé si se refiere a eso o añadir un cable de estimulación en... Sí, a ver, nosotros hemos tenido el caso del CRT, que es verdad que, bueno, ese es con el seno coronario, pero sí, nosotros en el caso, por ejemplo, de no poder canalizar el seno coronario y a tener que realizarle al paciente una resincronización, sí que hemos implantado el cable del desfibrilador y en vez del seno coronario, implantar el de la rama izquierda. Ese sí que lo hemos realizado. El que, vamos, yo creo que aún no hay cables de desfibriladores en la zona del septo, más que nada por la bobina, para que tenga su función. No sé si en un futuro saldrá, no lo sé, pero a día de hoy no lo hay. No, yo creo que es lo que has contestado, ¿no? Inicialmente sí que puedes cambiar el electrodo del seno coronario, el ventrículo izquierdo, poner uno de estimulación gisiana. También estoy de acuerdo con la limitación del desfibrilador, es la bobina. Y la bobina al final tiene que estar en contacto y tiene que estar... Sí, no sé si saldrá alguna que tenga ahí. No lo sé, la verdad. Seguro que algún ingeniero está en ello, seguro. Seguro que sí, todo es modificable, porque yo que hago únicamente pediatría, bueno, casi únicamente, exclusivamente pediatría, tenemos pacientes muy pequeños que cuando hacemos implante tanto de marcapasos como de desfibrilador en ventrículo derecho, nosotros tendemos a acceder, o sea, a introducir mucho más electrodo del necesario. No quedan estéticamente como los libros. Dejamos un loop hecho en aurícula derecha porque el niño tiene que crecer y el electrodo tiene que tener margen para poderse estirar, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que en algunos desfibriladores el coil o la bobina no queda donde tiene que quedar. Y en estos casos sí que hacemos test de desfibrilación en sala. Claro. Que hace muchos años se hacían todos los pacientes, ahora En los actualmente casi subcutáneos, nadie lo hace, y sí que lo hacemos, y sí que nos funciona sin estar la bobina donde pone los libros que tiene que estar. O sea que yo creo que sí que en el futuro algo aparecerá, algún tipo de electrodo aparecerá que tenga función de estimulación de rama y desfibrilación. Nos preguntan también si tienes alguna experiencia con material y acceso, pero desde el lado derecho, no el lado izquierdo, que es donde habitualmente vamos a hacer el implante. Sí, hemos hecho implantes de rama también por el lado derecho. La verdad es que normalmente usan la vaina, la de Medtronic y la de 300, era 4, 300, la que es más rígida, 304, si no me equivoco, C304. Pero sí, es más, incluso el que implanta comenta que como que llega mejor al septo desde el lado derecho. Pero usamos el mismo material, lo que pasa es que sí que usan la vaina más rígida. Bueno, sí, es que al final anatómicamente, ¿no? Desde el lado derecho, más, yo creo que llega más. Con la curva vas más directo al septo medio que desde el lado izquierdo tienes que dar tanto torque. Posiblemente pero sí que hemos tenido casos de derecho. También al tener en el hospital tenemos extracciones de generadores por infecciones o por cualquier problema, sí que durante ese ingreso le implantamos en el lado derecho. También hemos tenido ya
algunos casos. Nos preguntas que no sé si lo has contestado. Sí que has contestado que el seguimiento remoto lo hacéis mensualmente, pero el presencial en estos pacientes. Pues a ver, eso depende también, a ver, el presencial de enfermería son las curas. Nosotros realizamos, o si tiene algún problema con el tema de la monitorización remota. En nuestra unidad, el seguimiento de estos pacientes la realizamos junto con el arritmólogo y es él el que decide el seguimiento según los antecedentes y las necesidades del paciente. Nosotros sí que hacemos pues estamos durante 2 semanas realizando las curas, le damos nosotros las grapas y en ese momento también vemos si el paciente es respondedor o no y el médico es también el que ya luego lo vemos junto con él en la consulta de arritmias. Pero vamos, que no hacemos seguimiento de enfermería clínica, sino en las curas. Y ya en las remotas, si hay cualquier problema que detectamos o necesitamos de que venga el paciente, ya es cuando viene de forma presencial. Perfecto. Tenemos otra pregunta, bueno, y muchas felicitaciones. Te voy a leer. Quería preguntar por las visitas de seguimiento que ya has contestado. A veces en pacientes con ritmo propio nos planteamos si es necesario favorecer la estimulación constante o activar algoritmos para minimizar el ventricular pacing. ¿Hacéis electro antes de valorar al paciente para valorar anchura del QRS y decir... Sí, siempre. ¿Es esto? Sí, bueno, cuando en estos procedimientos, cuando introducimos el paciente en el polígrafo, siempre empezamos con un pantallazo del electrocardiograma en el momento previo de la intervención y ahí realizamos la medición inicial del QRS. En el caso de lo que comenta del ritmo propio del paciente, todo depende del por qué quiere estimular, si es por corregir un bloqueo, si tiene un bloqueo de rama o para intentar mejorar también esa sincronía y ayudar al paciente o si es simplemente pues porque a lo mejor le vas a hacer la ablación del nodo AV y necesita el marcapasos. En esos casos sí que es verdad que sí que de un ritmo propio, obviamente si hacemos la ablación del nodo va a necesitar la estimulación, pero no es, lo principal no era intentar corregir el QRS, sino intentar realizar una optimización por la FA. Pero bueno, no, en estos momentos tampoco, ahora mismo no caigo en un paciente que tenga ritmo propio con un QRS estrecho, al cual hemos puesto un marcapasos de rama izquierda y no ha necesitado la estimulación. Casi todos son pacientes con insuficiencia cardíaca y con un intento siempre de mejorar su optimización de la función. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Alba Cano, compañera de CRIDI de Barcelona y vocal del grupo de TICS de la EC, experta en FA, y nos pregunta algo que yo también me hago esta pregunta. ¿Cuál crees que es el futuro de la estimulación fisiológica? ¿Crees que se ampliarán las indicaciones y a la larga sustituirán a todos los cables del ventrículo derecho de APEX, de ventrículo derecho y de septo bajo por estimulación de rama? ¿Estimulación fisiológica? Yo espero que sí, la verdad, porque los resultados están siendo espectaculares y hay un cambio brutal entre el paciente que viene con estimulación convencional a una de rama. Es verdad que la técnica, pues bueno, es una curva de aprendizaje y yo creo que ya en toda España está implantado esta técnica. Y yo creo que sí es el futuro, vamos, tiene que sustituir a la estimulación de Apex, vamos. Yo creo yo creo que antes de lo que pensamos, la verdad, yo creo que sí. Vamos, se ha visto en estos 2 años, ha sido brutal el impacto de esta estimulación. La verdad es que es sorprendente, desde que se iniciaron la estimulación cardíaca a día de hoy ha habido un cambio, vamos, desde la restitución ahora, tremendo, la verdad. Yo creo que sí. La verdad que sí, se invierte mucho en tecnología y
¿no? Ha mejorado un montón todos los algoritmos de los dispositivos, nos dan muchísima información que hace 15 años no podíamos tener registrada, nos permiten hacer valoraciones clínicas viendo el dispositivo muchas veces, o cambios de tratamiento observando histogramas o curvas de umbrales y demás. Y yo estoy totalmente de acuerdo que la técnica ha venido para quedarse, los resultados son los que son súper buenos y la evidencia es la que prima, ¿no? Y si la evidencia nos da y el resultado nos da que es mucho mejor que la estimulación convencional que hacíamos en apex del ventrículo derecho, al final es que es lógico, ¿no? Lo más fisiológico siempre será lo mejor. Y el corazón no está diseñado para contraerse desde el ápex, está diseñado para contraerse por sus vías de conducción Y habituales. aparte, no sé si os ha pasado alguno de pacientes que le hemos puesto la rama, ¿no? Nada, subimos a planta, bueno, o por lo que sea vuelve a ingresar en planta con telemetría y la enfermera que no está acostumbrada a este tipo de implante te dice, no, No si es que el funciona el paciente está en marcapasos. ritmo propio. Y yo digo, Sí. no, no está en ritmo propio, es que se ve ritmo propio, pero no. Sí, la Esto es verdad que... lo que pasaba cuando ponías estimulaciones en monopolar o bipolar, ¿no? Que cuando no había espícula del monopolar te decían, no, es que el marcapasos no funciona, no, es que la espícula es muy pequeña y no estamos acostumbrados a verlo. Pues ahora está Exacto. pasando con el QRS, no es que está en ritmo Exacto. propio, pero el QRS es muy estrecho. Sí, No, sí. no, es que es lo que queremos, ¿no? No, no, incluso a mí me han llamado de planta para decirme, dice, es que este paciente está en ritmo propio. Y yo digo, dice, algo está fallando. Y yo digo, no, no te preocupes, que marcapasos va bien. Pero sí, la verdad que sí. Bueno, todo al final es un aprendizaje. Quien no está en este mundo y está en otros servicios, pues al final todo se aprende y todo se ve, pero cuesta. Sí, cuesta. Y tampoco llevamos tanto tiempo. Llevamos, ¿cuánto? Que llevaremos 8 años, ¿no? Por ahí con la rama. Mira, Alba hacía aquí el comentario, ¿no? De que ellos lo programan en monopolar para evitar eso, ¿no? Las consultas de... Porque esto también es bastante común, ¿Verdad? ¿no? ¿Verdad? Paciente que acude a urgencias porque se ha caído y lleva marcapasos que el marcapasos no funciona. Sí. Siempre es el culpable, ¿no? Y Sí, mira, sí. para evitarlo lo ponen en monopolar. Y nos preguntan también, bueno, ¿qué opinas de la resincronización cardíaca con estimulación de rama izquierda comparada con la estimulación biventricular del electrodo del ventrículo izquierdo? Bueno, lo que os verdad que he dicho lo de los CRT, porque también tienen el desfibrilado, pero vamos, no hay comparación la respuesta del paciente ante una vena izquierda con una rama izquierda, con un VD convencional y rama izquierda. O sea, la verdad es que lo que nosotros hemos visto con los pacientes, la respuesta ante esa terapia es una mejora de incluso horas. Es impresionante, la verdad que impresiona, quien lo ve diariamente, impresiona, la verdad. Y añadiría que A también, favor de izquierdo y rama izquierda. Pero yo también, soy de tu equipo, además añadiría que aparte de la respuesta clínica más inmediata que obtenemos, ¿no? Y comparado con la estimulación del ventrículo izquierdo a través de una vena, yo creo que técnicamente también ahora, porque es una técnica novedosa y hay curva de aprendizaje y el implantador tiene que hacer la curva de aprendizaje, pero que la estimulación biventricular, el electrodo del ventrículo izquierdo, también supone muchos hándicaps y complicaciones que nos evitamos con la estimulación gisiana. Nos evitamos la disección del seno coronario, porque todos hemos tenido alguna disección del seno hago sustos. coronario, algún susto, aquellos senos que no encuentras, que estás 3 horas también para encontrar la vena y cuando llegas ahí la No captura es va. malísima, el electrodo que te ha costado 2 horas poner que se te desplaza a los 30 segundos y se te ha caído y tienes que volver a empezar con la técnica. Yo creo que la técnica de estimulación de rama o GIS, ahora porque es novedoso y la curva hay que hacerla, pero que técnicamente es más sencilla, Sí, aunque sí. deben mejorar el material, El porque al material, final eso te va a la decir, eso te vaina, va a decir. el momento de la vaina es Ahí el los mismo. ingenieros, no sé si hay algún ingeniero aquí, pero vamos, que sí, la verdad que vamos, creo que todos los que trabajamos en esta área estamos R que R con todos los ingenieros
venga, sacar la nueva curva, venga, cambiar la forma de pelar, bueno, sí. Pero bueno, creo que lo que dices al final es es una técnica nueva que todos están trabajando en ello, como os he comentado, hace poco me dijo el de Abbott que ya estaban en ello también, que querían sacar también su material. Al final todos llevan a lo que es el futuro y seguro que sacar mejores materiales y será mucho más fácil la técnica y seguro que al final se da la elección, vamos. Nos comenta también Alba que además evita la estimulación frénica, ¿no? También, importante. Otro problema menos, con lo cual yo creo que por número de complicaciones y demás es el futuro. Sí, porque todo hemos tenido el típico paciente que ya no sabía qué hacer con él. Es que si giro aquí al dormir, es que si no sé qué. Sí. Te vuelves loco con el programador, sí, sí, totalmente. Sí. ¿Qué más? Sí que yo te quería preguntar, porque has dicho que hacéis checklist. ¿El checklist que utilizáis es específico o es un checklist genérico No, de cirugía? es genérico de intervencionismo. De Pero intervencionismo. dentro del checklist, sí, ya seleccionas el procedimiento que vas a realizar. Es verdad que en este hospital el marcapasos de estimación fisiológica aún no existe, Patica. Tenemos el resincronizador, el TRICA, el LAI, el bicameral, pero estimación fisiológica no tenemos aún. Pero sí que es verdad que es el checklist que tenemos en nuestro programa del hospital y es para todo intervencionismo. Perfecto. Y yo creo que ya para acabar, te voy a pedir que me des 4 puntos, sé que son muy pocos, 4 puntos que creas que sean imprescindibles en cuanto a competencias o, sí, básicamente competencias, que sean imprescindibles para una enfermera que trabaje en una sala de electrofisiología o de estimulación cardíaca. Sé que 4 es muy difícil, ¿no? Porque cuando te dedicas a esto hay muchos puntos que te parecen imprescindibles conocer, pero bueno, sí que hay algunas características que sí que tenemos que la enfermera que esté en esa sala tiene que conocer sí o sí. Bueno, a ver, qué complicado. Es muy complicado. Sí, a ver, como te he dicho antes, la enfermera que inicia en una sala de estimulación cardíaca, lo primero tiene que tener un interés absoluto en este tipo de intervenciones, porque es complejo, es difícil y hay que formarse, estudiar, ver actualizaciones y tener ganas, sobre todo ganas. Luego el tema de tener un mínimo de saber en actuar en momentos de urgencia, ¿no? Son pacientes que al final pueden acabar muy mal. Un taponamiento cardíaco puede ser cuestión de minutos, el saber actuar. Temas de manejo a ver, el polígrafo es verdad que uno cuando empieza es complicado, la estimulación y los que trabajamos en arritmias necesitamos también una curva muy, muy grande de aprendizaje, pero un mínimo de conocimientos de estimulación y de electros hay que saber. Y por último, tener un buen equipo, la verdad, porque son 4 paredes, somos 4 personas que estamos dentro y al final hay que hacer una buena piña, trabajar con ganas y tener siempre, pues eso, pensar en el paciente, en lo que podemos hacer por ello, vamos, por eso estamos aquí y por eso yo creo que todo el mundo trabajamos aquí, ¿no? Para conseguir los mejores resultados para ellos y con la mejor eficacia. Totalmente de acuerdo. Es que además, primero que el trabajo en equipo es imprescindible para hacer este tipo de cosas, porque ni el implantólogo lo va a hacer solo, ni la enfermera lo va a hacer solo, ni el técnico va a hacer nada solo, ni el auxiliar nadie. O sea, todos nos necesitamos todos y que además sea un equipo bien coordinado y que sepa trabajar muy bien en equipo, porque habitualmente este tipo de unidades estructuralmente en hospitales suelen ser como satélites, ¿no? Estás ahí un poco apartado del resto y cuando tienes una complicación como una perforación cardíaca, también estás muy solo.
Sí. Sois Es verdad que responsables, nosotros ¿no? trabajamos dentro de la UCI, nuestro quirófano, nuestra sala está en la zona de la UCI y es verdad que eso también es respiras un poco, porque en estos momentos pegas un grito y tienes ayuda bueno, la cirugía cardíaca que la tenemos arriba y también estamos tranquilos en ese aspecto. Pero sí, al final tienes que apretar los dientes y saber actuar y es importante, no es simplemente vamos a medir el QRH, vamos a darle a estimular, no, o sea, tiene más cosas y hay que, sobre todo, pues eso, ganas, formarse y estudiar, es que hay que estudiar. Hay que Este formarse, hay que trabajo, formarse. a quien no Y yo le creo, gusta estudiar, no, no. además, va cambiando constantemente y van saliendo técnicas cada 2 por 3, artículos cada 2 por 3, con lo cual es Hace 2 semanas imprescindible sale el último de estimulación. actualizar la actualización y creo que queda patente una vez más, ¿no?, la especialización de la enfermera dentro del área de la cardiología o de cardiovascular, para englobarlo más, que hacemos trabajos muy específicos y que la formación es imprescindible. Aunque hayamos tenido dificultades, porque desde la asociación ya lo habíamos comentado, pero se nos denegaron créditos de formación del Sistema Nacional de Salud de un curso de electrocardiografía, porque dicen que de las competencias que debe tener una enfermera. Claro, cuando lo hablamos entre nosotros en foros, así, claro, te tiras de los pelos porque dices, a ver, pero ¿y la enfermera que lleva la remota? La enfermera de críticos que está en la telemetría, la enfermera de urgencias que le pide el electro, la del triaje para ver si es un infarto o no, la enfermera de hemodinámica. ¿Cómo no vamos a saber, no? O sea, nos queda trabajo en lo que hablamos antes de empezar la sesión, ¿no? En primero creérnoslo, darnos la importancia que nos Que tenemos que dar, tenemos. primero nosotros, que somos los primeros, luego la visibilidad y que bueno, que el camino es poder conseguir, ¿no?, que nos valoren y poder conseguir la especialización o la especialidad, mejor dicho, en cardiología o en cardiovascular. Nada más, Patricia, yo es que solo puedo agradecerte todo Igualmente. este tiempo. La sesión a mí me ha encantado, a todo el mundo, porque además todo el mundo te ha felicitado por el chat. Es un tema complejo, novedoso. A veces es difícil, ¿no?, entender cuando hablas de estimulación porque es como un tema muy específico. Lo has hecho súper bien y además los casos finales yo creo que han ilustrado muy bien toda la parte inicial teórica. Así que en mi nombre y en nombre de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, agradecerte tu trabajo tanto en el grupo de especialidad como esta tarde habernos compartido esta charla tan buena. Pues muchas gracias y bueno, espero que os haya ayudado un poquito y vosotros a mí también, la verdad. Y por escucharme y bueno, y nada, y muchas gracias. Espero veros pronto a todos. Claro que sí. Este año nos vemos todos en el Congreso Nacional, ¿eh? Eso. Todos los que estáis conectados, he apuntado los nombres, pasaré lista. Gracias a todos por escucharnos un mes más y ya estamos trabajando en el siguiente webinar, que posiblemente será del grupo de hemodinámica. Así que nada, me reitero, gracias y que paséis una feliz tarde.